Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Espero que estén teniendo una mañana maravillosa. Espero que hayan desayunado bien porque ya estamos casi cerca del almuerzo. Yo siempre digo que el desayuno es la comida más importante del día. Y hoy vamos a seguir conversando sobre racismo. Creo que este es como el quinto programa que hacemos sobre el tema, que como ustedes saben ha estado en discusión muy fuerte. De hecho, nosotros empezamos a hablar de racismo antes de del vil asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. Y después de eso, en aquel momento yo había dicho que el problema era que del racismo no se hablaba. Y por eso inicié yo a conversar sobre el tema del racismo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que, qué sé yo, habían pasado 2 semanas o 3 de haber hecho ese programa cuando de pronto ocurre todo esto y pone entonces en la puerta de todo el mundo como primer tema el asunto del racismo. Así que por medio de una terrible tragedia, vamos en vías aparentemente de hacer grandes transformaciones que llevan este tema 400 años específicamente en Estados Unidos y que toda la situación que ha ocurrido en Estados Unidos ha llevado a que se hagan protestas a lo largo y a lo ancho del planeta, del mundo. En todas partes del mundo se están haciendo protestas, en todas partes del mundo el tema está número uno. Y hoy yo tengo unos invitados extraordinarios, como de costumbre, y hoy vamos a estar conversando desde la perspectiva de ellos, porque todos son de la raza negra, y yo estoy muy interesada en saber cómo ellos han visto el proceso, cómo lo ven desde sus propias vidas y desde sus propias experiencias, porque yo creo que si algo tiene este proceso es que abre heridas, que recuerda experiencias terribles y horrorosas, pero que a la misma vez pienso que puede dar un poco de esperanza y que hay que aprovechar la oportunidad para educar, para hablar sobre el tema, para que cambiemos perspectivas, porque en realidad yo creo que no tiene ton ni son, nunca me lo ha parecido, nunca he podido entender por qué tú tienes que ir contra una persona, que es ser humano, que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene boca, que tiene brazos, que habla, que se comunica, que estudia, que es inteligente. ¿Cómo es posible que tú puedas tener el grado de discrimen que se tiene con las personas de la raza negra cuando realmente lo que tienen es un color distinto de piel? En todo lo demás, entonces tampoco entiendo por qué queremos ser todos iguales. Es algo ¿cómo sería si todo el mundo fuera del mismo color, de los mismos ojos, del mismo pelo? ¿Qué clase de vida sería esa si todo el mundo fuese igual? Es absurdo. Así que, bueno, creo que la cosa está en conversar, en llevar a entendimiento, en estudiar, en saber la historia de todo esto, en escuchar, porque hay que escuchar. Creo que por un lado hay que escuchar y por otro lado tenemos que abrir nuestras mentes para lograr entendimiento. Y para eso tengo aquí unas personas maravillosas a las que quiero y respeto muchísimo y a quienes les doy las gracias por este esfuerzo de acompañarme en este programa. Se trata de la joven de Eloísa, organizadora comunitaria y maestra, esta joya de la corona, Sasha Lee Marcano. Buenos días, Sasha, ¿cómo estás? Buen día, Delvis, muy bien. Qué gusto tenerte aquí. También está con nosotros Cesán Cardona, profesor y escritor puertorriqueño. Buenos días, Cesán. Saludos, saludos. Un placer estar con ustedes. Bueno, y mi queridísimo, porque este lo conozco hace como más de 40 años, lo quiero muchísimo también, y está en Boston, nos acompaña desde Boston. El actor, teatrero, cantante, compositor y de los pioneros de Haciendo Punto en Otro Son, nada menos y nada más que Jorge Arce. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Después de este desayuno, ahora me estoy dando un banquete con este programa. Gracias por invitarme para estar con Cesán y con Sacha, que son de lo que representa la juventud que ha seguido para adelante
y que no han abandonado el norte que tenemos en nuestra cultura y en nuestro país, en nuestra nación. Bueno, ¿cómo les ha impactado a ustedes todo lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas? No hablen los 3 a la vez, por favor. Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Sasha, vamos a ver. ¿Cuál fue el primer impacto que tú recibiste con todo esto? Pues mira, yo sigo muy de cerca siempre todo lo que sucede en Estados Unidos, pues por la relación que nosotros tenemos con ellos y porque yo siento una afinidad hacia los afroamericanos, aunque no soy afroamericana, sí soy negra, y creo también en el panafricanismo, en el panafricanismo, así que igual siempre creo en una solidaridad internacional. Lógicamente me he educado sobre Malcolm X y demás, así que yo siempre he seguido, y no me sorprendió, sí me dolió, siempre me duele un poco. Y debo confesar que no pude ver el video completo de George Floyd porque como una persona que está pidiendo por su mamá, este hombre de, yo no sé si él mida 6 pies, o sea, un hombre grande, un hombre con fuerza, tirado en el piso con un tipo con una rodilla en su garganta, en su cuello, mientras él pedía por su mamá. Y esta persona estuvo 7 minutos, casi 8 minutos y lo mató. Casi Frente 9 a todo minutos. el mundo. Frente a todo el mundo. Así que para mí me pareció haber visto a mi papá, a mis primos, a familiares, porque si tú vas a Loíza es George Floyd, ¿sabes? Loíza es negro, de todos los colores. Yo pienso que por eso siempre he sentido esa afinidad, porque no siempre he sentido solidaridad hacia la gente de la raza negra en Puerto Rico. Así que... ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? ¿No has sentido solidaridad? ¿Por qué? Que en Puerto Rico no piensan que no hablando del tema, todo lo que ha sucedido a lo largo de los años y la historia que está detrás de todo esto, como que se resuelve. Por ejemplo, yo soy primera generación. Mis abuelos no se graduaron de la escuela, ninguno. Mi mamá ha logrado subir y alzarse, pero la gente no entiende esa base, la gente no entiende esa necesidad, la gente no entiende la lucha, la gente en Puerto Rico vive pues pensando que todos somos una mezcla de las 3 razas y que todos somos felices y vamos por la vida ayudándonos y besándonos, y no es así. El hecho de que nosotros no hablemos sobre el racismo no quiere decir que tenga un impacto en la población negra en Puerto Rico en términos económicos, en términos de desarrollo académico, profesional, sí. Y entonces hay como un kumbaya medio de kindergarten que no ayuda, ¿sabes? No es real cuando uno mira Loíza, cuando uno mira al sur, a Ponce, cuando uno mira Guayama, esta área donde hay un poco de más gente negra y el desarrollo de esa área, uno se da cuenta que hay unos patrones que no necesariamente son porque la gente es negra, sino porque hay una historia que viene detrás que la gente no está dispuesta a conversar como tú estabas hablando. Entonces es frustrante, porque de momento yo estudié en colegio, así que yo tuve otras experiencias. Y estudiar en colegio fue nuevamente, ¿sabes? Toda una retraída de trauma, por lo mismo, porque la gente no reconoce el racismo, pero lo perpetúa por microagresiones, por comentarios del pelo, ese pelo malo, o estás, tú sabes, como que te quemaste, estás barbecue, es como, really, tú no ves lo que yo estoy diciendo, entonces tú tratas de llevarlo, de conversar, y hay una negativa. En Puerto Rico se tiene que hablar de todo esto. César. Sí, yo confieso que también me pasó lo mismo que Sacha, que no pude ver el video completo. Y a eso lo uno, sobre todas las cosas, a los comentarios posteriores que a partir del hecho me han tocado tanto como esa pequeña parte del video que apenas pude ver. Lo peor de todo, o no lo peor de todo, por lo menos una de las cosas que más me ha llamado la atención de los eventos que tocan a uno directo, ¿no? Con la cotidianidad, con los vecinos, con los amigos, los comentarios en las redes sociales, es precisamente ese asunto de me solidarizo contigo, pero por otro lado, los actos violentos no están bien. Entonces piden... uno tiene que estar pidiendo disculpas, una especie de perdón. Entonces, en esa explicación, a mí lo que me viene a la cabeza es el comentario de Bartolomé de las Casas cuando
pide perdón por haber pensado en los negros como la esclavitud. Entonces, una vez Bartolomé de las Casas pide perdón, ya no hay nada más que hacer. Como hoy día existen leyes, pues ya no hay que luchar, no hay que hacer absolutamente nada, no se puede recurrir a la violencia. Sin embargo, otros grupos sí pueden hacerlo, están legitimados. Entonces, ese asunto de la justificación que uno tiene que hacer respecto a la violencia, o por lo menos cómo te obligan a tomar una decisión. No, está bien la lucha, pero cómo están luchando no debe ser. Entonces, esa serie de instrucciones me parece incluso aún peor, y me ha tocado sobremanera. Comentarios de distintos tipos de personas y de distintas razas o clasificadas así. Para mí ha sido incluso duro saber que gente que uno tiene cerca obligan a uno a tener una especie de posición respecto a la violencia. Entonces, me ha costado la conversación precisamente porque no quieren conversarlo. Todo se reduce a que, como ya existen leyes, pues ya no hay tema del que hablar. Entonces, uno de mis argumentos al respecto es que la ley no implica la ley no implica justicia. La ley no implica justicia, y eso es una de las cosas que más trabajo le da a las personas. No importa qué tipo de lucha sea, no importa de qué minoría, no quieren discutir el tema. Yo se supone que me conforme con el mes que se le dedica a la negritud en algún libro, pero no existen relatos emocionales y con detalle de la cantidad de muertes o de los siglos de esclavitud. De eso no se habla. O se habla por un momentito. Me llegaron a decir, los negros están de moda. Hoy día, ahora los negros están de moda, ¿no? Entonces, esa serie de comentarios me han dolido tanto como el asesinato de George Floyd y otros asesinatos que se han dado. Y ha sido bien duro, lo confieso, que ha sido duro saber que tengo que pedir perdón por luchar por la justicia. Eso me ha dolido mucho. Estar de moda, imagínate tú, qué clase de concepto y qué falta de entendimiento, y sobre todo qué falta de humanidad, porque aquí mucho de lo que se trata es esa falta de respeto a la dignidad de la vida humana, de cada persona, ¿no? Jorge, ¿y tú cómo lo has visto? Bueno, te diré, fue cuando mi hija me envía el enlace del video que estoy viendo en el celular. Me pasó lo mismo que están describiendo. De momento no lo pude ver completo, pero sí lo brinqué y pude ver el momento en que dejaba de respirar. Pero el proceso tuve que brincarlo. Fue indignante, fue indignación suprema lo que sentí. Y pude ver en esa indignación una especie de huracán María que revolcó un montón de cosas de las cuales se están describiendo aquí. Y una reacción que era totalmente natural, como la que se dio aquí en Estados Unidos, que la estoy viviendo, porque estamos yendo a la marcha, estamos marchando, estamos en cierta forma tratando de promocionar esto, de cómo se está haciendo en Puerto Rico, de reaccionar y a la misma vez mantener una ecuanimidad en esto, tener en cuenta que el opresor, teniendo claro que la violencia genera violencia, y más con la acción de Trump de poner el ejército ante una marcha pacífica inicialmente para provocarla e iniciar la violencia, porque lo que hizo fue provocarla, y de ahí todas las reacciones, como bien lo describe Cézanne, tú sabes, que se justifican en cierta forma por la acción de un provocador, y pagándole a provocadores para que rompieran ventanas también, porque hay que ver también que todo este inicio de estas roturas de ventanas y establecimientos, como lo han hecho, como lo hicieron en tantas marchas en las cuales hay toda la cuestión de la represión, tengo que reafirmarme de nuevo en la historia. Lo primero que me viene a la cabeza es Narciso descubre su trasero. Zenón, Isabel Zenón, con el cual estuve cuando, a raíz de un festival mundial de teatro que fui en Francia con Teatro del 60, no sé si te acuerdas, de Puerto Rico fue. Claro. Allá en José Monleón, director, allá me convoca, de hecho por segunda vez, porque nos vimos aquí en Puerto Rico en el 99, después en Venezuela y nuevamente en Francia. Él me convoca a que investigara
sobre la parte de la cultura negra en Puerto Rico, con la idea de escribir una obra de teatro internacional, en la cual yo sería parte. Yo inicio la investigación, de hecho, voy a la familia Cepeda en la parte cultural, que fue bien rico, directamente voy a donde Isabel Ocenón, que ya lo conocía, él me lleva a toda su conferencia, él camina conmigo, me entrega los 2 tomos de sus libros, una cosa bien rica, y Guillermo Baral, quien publica Esclavos Rebeldes. De hecho, las primeras notas de Esclavos Rebeldes, Guillermo me las deja. Y tuve el honor de tener esas hojas en mis manos. Ahora tengo el libro hace algún tiempo, que es un libro para mí, una investigación bien importante, ya que, por ejemplo, que tiene que ver mucho con esto, se nos enseñaron en la escuela de que la bomba, por ejemplo, era para esconder la pena. No, la bomba fue punto de rebelión de los esclavizados. Yo no lo llamo esclavos, le llamo esclavos porque no hay ningún país que se llame esclavicia. Los esclavizados, nuestros ancestros, en el siglo XIX, dirigidos por recién llegados africanos que no hablaban el español, o sea que había toda una comunicación corporal y a través de la música. Ellos planificaron la revuelta en el siglo XIX en bailes de bomba. O sea que la bomba fue un punto de rebelión, no un punto para esconder la pena. Una visión muy diferente de este libro de lo que era, que me abrió mucho la mente en el trabajo cultural que después diseñé, especialmente aquí en una ciudad fundamentalmente racista, donde se vendían esclavos como lo es Boston. Entonces, de momento Isabel Ocenón me entrega otra herramienta que es el idioma racista, o sea, el racismo en el idioma en Puerto Rico, en la literatura en Puerto Rico. Por ejemplo, cómo oír tantos abogados y gente educada hablando de denigrante, de negro, cuando eso viene de negro, en vez de decir degradante. Ese tipo de herramienta me la entregó y de hecho la tuve que usar en Harvard, porque en Harvard tuvo una confrontación con el director de la Escuela de Educación de ese entonces por un video que yo presenté sobre los puertorriqueños y latinos en Harvard y que hacía justicia, y un profesor que estaba medio inseguro y de momento sacaron la palabra denigrate y yo le cité a Isabel Ocenón. Y eso es una palabra racista. Y constantemente me vienen a la mente los chistes racistas por los cuales yo pasé en Puerto Rico, que tenía que decir que callar, que eso provocaba cierta... Y empezar a ver por dónde... Perdona, Jorge. Uno se afinca la historia. Jorge, vuelve a denigrante y degradante porque se volvió no a se preocupen porque yo lo edito, después yo lo empato. Okay, pero por eso no quiero perder ese relato tuyo. ¿Cuántos minutos lleva, Leila? Porque tengo el reloj perdido aquí. Ah, sí, mira, y también me pueden aguantar, tú sabes, tan pronto vean que... Sí. Yo tengo 19, pero como ha habido varias interrupciones por la comunicación, yo creo que cuando él termine el pensamiento puedes ir a la pausa. Okay. Sí, de hecho estaba llegando yo a mis 15 minutos. Ajá. Dale, Jorge, termina esa parte para ir a la pausa. La parte de degradante y denigrante, exacto. Explica eso y ahí lo detenemos. O sea, que básicamente en vez de usar degradante, se usa mucho denigrante, que es de negro, viene de negro, que fue una herramienta que me entregó. Y como no sé si, como decía, en Harvard me tocó usar eso y citar a Isabel Ocenón en una conversación con el director de la Escuela de Educación, que vinieron a confrontar un video que presenté sobre la condición de los puertorriqueños en Harvard. Y un profesor mexicano que malentendió lo que yo estaba poniendo, editando, y qué sé yo, y de momento sacaron la palabra denigrate. Ah, yo pensé que no vaya a ser que denigrate to my work. Y yo le dije a ellos, los aguanté un momentito, están usando una palabra racista. Okay. Isabel Ocenón en Puerto Rico me enseñó bien claro que esa palabra es lo que ustedes quieren decir, es degradate o degradar. ¿Ve? Y así por el estilo, cantidad de cosas, los chistes, como venía diciendo, los chistes racistas que tuve que soportar desde pequeño. Todo esto que viene hacia la autoestima, a molestar la autoestima de uno y básicamente necesitaba buscar una forma de salida, y la forma de salida empieza
precisamente por lo que dice Sacha, la educación, por lo que tiene bien claro Cézanne, la educación primero. Y encontrar primero la raíz, lo que tú mencionabas, por ejemplo, en otra forma, lo que es la evolución, donde nace el primer ser humano, pues nace en África, evoluciona por la cuestión de los cambios de clima, y incluso en Australia tú encuentras gente rubia con la piel oscura. Entonces, ¿cómo bregar con mi identidad? Pues yo me empiezo a identificar como afro-puertorriqueño. Fíjate, me gusta eso de asumir tu identidad, y de eso quiero que hablemos en el próximo segmento, que a cada uno de ustedes quiero preguntarles, porque es una de las cosas que yo pienso que son importantes para este cambio cultural que hace falta, porque esto es un asunto cultural, ¿verdad? Para resolverlo, pues requiere educación, requiere sobre todo que las personas blancas estén bien educadas y bien entendidas de qué es lo que no entienden, y las personas de la raza negra que puedan asumir su identidad y mantenerse de una forma vertical. Pero tengo que hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estamos hablando un poco de cómo desaprender el racismo y cómo ver lo que es la experiencia racista para que podamos empezar a entender. Porque es que tenemos que seguir conversando de esto. No hay manera de resolver un problema tan complejo como es el racismo si no se conversa, si no se habla intensamente, si no abrimos nuestras mentes y sobre todo nuestros corazones. Si entendemos que lo más importante aquí es que nosotros tenemos que devolver algo a la mesa, y es el respeto por la dignidad humana de cada vida, de cada ser. Y en la medida que entendamos eso y lo asumamos, pues vamos a poder tener una mejor conversación. Si ustedes nos sintonizaron un poquito tarde, pues estoy conversando con el profesor Cézanne Cardona, con la joven loiseña Sasha Lee y con el actor Jorge Arce. Bueno, Jorge, nos habíamos quedado en asumir la identidad. Cuéntame. Bueno, entonces, y de hecho, tú querías ahondar en lo que significa identidad. Y básicamente estamos hablando de etiquetas. Estamos hablando de unas etiquetas que hay que reexaminar. Por ejemplo, la etiqueta de negro, que bien como expliqué, tengo una cita de un documento que viene del libro The Africans, de Ali Masrui, un africano que escribió sobre la historia, no como siempre ha pasado. En la cual hay una cita del siglo XVI de uno de estos esclavistas que trajeron, ya tú sabes, la barbaridad que hicieron, que decía: tú eres negro, tú vas a ser negro, o sea, estamos condenados a ser negros por su boca. Y así lo cita esta persona en este libro. A mí me impactó mucho eso. Entonces, nadie decidió por mí que yo era. O sea, otra persona decidió por mí, mejor dicho, que yo era. Yo no lo decidí. Y empecé a tomar esa decisión desde la historia. Y me encuentro con un continente africano en el cual también se habla del subsahara, se habla de los árabes, se habla que también son africanos del norte, más los africanos occidentales, más incluso los que desde el este, desde Mozambique, que son los que nos llegan acá. Entonces, de momento me encuentro dentro de esa búsqueda de la etiqueta que los europeos decidieron las fronteras en 1898. Por ejemplo, si voy a hablar de la bomba, que si viene del Congo, que si viene de acá, para los africanos es muy diferente. Ellos hablan de grupos tribales. Y lo sé porque tengo un gran amigo de Guinea, Sekou Sila, que fue bailarín del Grupo Nacional de Guinea, somos muy amigos de muchos años, que él todavía habla de grupos tribales. No habla de fronteras creadas por los europeos en 1898. Ahí se me va resolviendo otra etiqueta. Los primeros esclavizados que llegan acá, aparte de que los africanos, según Iván Van Zetten, habían llegado antes que Colón aquí a las Américas, que hay toda la evidencia. Pero entonces, que eso me ayuda a resolver otras cosas. Pero entonces los primeros que llegan esclavizados por los europeos desde España fueron árabes. Porque básicamente entonces voy más atrás en la historia y me encuentro que sí tiene una explicación lógica, porque los musulmanes son los que vencen a los romanos en el año 600 y son los que conquistan toda la parte del sur de Europa, que eso decide mucho. Por lo tanto, España y Portugal
El nombre original es Al-Andalusia. Y pensando que en el punto de la conquista España no existía como se conoce ahora. Eran reinos divididos, que el cual el matrimonio entre Isabel y Fernando lo que estaba tratando de resolver una cuestión económica, una cuestión de clase y de allá, ya tú sabes. Y encima de eso cometen el error, y eso hay un libro que lo evidencia, de una judía puertorriqueña que sacan a los musulmanes y a los judíos que vivían juntos, no en esta pelea, vivían juntos en España y son los que sostenían la economía. Cuando lo sacan, de ahí es que salen acá, de ahí que viene mi apellido Santiago, de ahí que es judío en naturaleza, de ahí que viene mi apellido Arce, que es árabe en naturaleza. Básicamente eso es lo que recibimos en el Caribe inicialmente. En los primeros años. Y todo eso, Jorge, todo eso te ayudó a asumir tu identidad, bueno, haber estudiado, haber entendido. Y llega un momento en que llegan cuando llegan después de esos 50 años los esclavizados del área oeste, que se juntan con los taínos, pues recuerden que los taínos y los africanos bailaban juntos. Y de eso yo tengo una ilustración del siglo XVI francesa, que están los indígenas y los africanos bailando juntos. Eso es bien importante. Fueron esclavizados y fueron masacrados. Todavía me encuentro, cuando yo estaba tratando de hacer mi doctorado en el Centro de Estudio Avanzado en Historia, me encuentro unas notas del siglo XIX en la cual un taíno y un descendiente africano, un descendiente taíno, escaparon juntos de un supuesto robo en el área sur. O sea que todavía esa identidad existía clara y esa juntura, y eso es lo que forma en gran parte de nuestros barrios, y eso es lo que tú encuentras en Loíza, por ejemplo, naturaleza. Quiero ver, Jorge, perdona que te interrumpa, ¿cómo es para Sasha esto de asumir la identidad, ya que tú has dado esa explicación? Y has dicho Loíza, ¿verdad? Por eso digo a Sasha primero. Yo tengo varias anotaciones de lo que habló el profesor y lo que habló Cezanne, pero yendo específicamente a lo que mencionabas de la identidad, pues yo siempre he asumido mi negrura. Yo pienso que, como te dije, desde un principio estudiando con gente que no necesariamente lucía como yo y que hacían evidente, pero como que no me afectaba. Yo pienso por el hecho de que pues uno es niño en elemental, pero ya uno va creciendo y las microagresiones y los comentarios ya van hiriendo un poco y fue como que, ok, pues yo soy diferente. Y entonces, estando en la escuela y no necesariamente teniendo a alguien que me guíe en ese proceso, pues yo siempre he sido bien inquisitiva. No sé cómo, si se dice bien en español, no es un anglicismo, pero yo siempre como que he estado preguntando y cuestionando. Ya en high school, pues ya me molestaba, ya me estaba afectando. Y entonces llego a la universidad y ahí en la UPI es cuando entonces me educo un poco más y yo ya dije, olvídate, yo iba con el afro cuando no era cool, porque pues como le dijeron a César, los negros ahora están de moda y son una comodificación, un commodity, tú sabes. Pues ahí fue como que, ¿sabes qué? Esta soy yo, o sea, yo no puedo... Déjame darte un frame para que vayas no puede ser otra cosa, porque eso es lo que tú eres. Porque yo soy negra, pero para que vayas entendiendo, cuando yo estaba en la escuela elemental, yo tengo dos hermanos, pero en ese momento mi hermana es un año mayor que yo, mi mamá estaba embarazada, así que fue como en 97, 98, yo estaba como en sexto grado. Y nos llevaron a Disney, y tú sabes que en Disney te ponen a tomarte fotos o sea, tú pones la cara, pero está el cuerpo de una persona, o tú pones la cara y ellos te ponen la imagen. ¿Tú quieres saber qué cuerpo yo escogí? El de Pamela Anderson, porque Baywatch en ese momento estaba así que de momento mi hermana, y esto yo después que voy entendiéndolo, mi hermana, yo cogí una negra, yo no sé quién era, pero cuando yo vi esa foto ya de grande, esta cara negra redonda, imagínate, de estar en un parque en Disney, yo estaba prieta, con el cuerpo de Pamela Anderson, ¿sabes? Sí, o sea, y ahora yo es como que, Dios mío, pero yo era una niña y no entendía lo que estaba pasando, ¿sabes? La forma en que yo me veía, y como yo entendía que tenía que lucir porque no hay imágenes, no hay mucha imagen de gente negra, no es real que yo me podía ver en una revista, porque incluso hace como 3 meses estaba hablando del pelo rizado en El Nuevo Día y una muchacha de piel clara con el pelo ondulado, ni siquiera era un pelo que fuera ondulado, y yo decía, pero Dios mío, en Puerto Rico, ¿cuándo van a entender, sabes? Las categorías, ni siquiera categorizaciones, sino la realidad. Pero volviendo a lo que quería mencionar, sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y un poco la historia de Puerto Rico. En Estados Unidos,
los afroamericanos llevan años tratando de llevar a la luz todos los abusos que han ido pasando. Desde Trayvon Martin, que yo me acuerdo, yo era maestra todavía en nuestra escuela, y eso fue más o menos en el 2011. Y entonces luego Ferguson, Freddie Gray, Tamir Rice, que era un niño, y la gente no entendía ni hacía caso, y yo decía, pero ¿por qué la gente no ve por qué la gente ignora lo que la gente negra de Estados Unidos está diciéndole, que hay videos, que hay pruebas, que no procesan a nadie, qué pasa? Pero cuando tú ves a lo largo, no solamente allá, aquí en Puerto Rico, en Colombia, en India, que no son negros, pero hay gente de todos los colores también, todos los shades, la gente oscura sufre más, la gente más oscura de piel, y los reclamos no se escuchan, es una cosa cultural, y lo mismo pasa aquí en Puerto Rico. Y trayéndolo entonces a lo que comentaba César en un principio sobre la violencia y cómo la gente o amistades, yo presumo, que querían que tú asumieras ciertas posturas porque había violencia. Define violencia, ¿sabes? Yo te voy a hablar de violencia. Aquí en Puerto Rico, ¿tú sabes cómo salió la gente, los negros esclavizados? Por ejemplo, estaba la ley Monet, me parece, que estaba leyendo un poco, estaba la ley del vientre, o sea, el proceso de dejar de ser esclavo a convertirse en una persona liberta estuvo llena de trabas y de errores y todo lo que y de abuso. Sí. Indemnizaban a la persona que tenía un esclavo, no al esclavo no a la persona esclavizada que llevaba una vida completa trabajando y no tenía ahorros y no tenía dinero. Entonces tú defíneme violencia. Por eso yo entiendo que mis abuelos se graduaron de la escuela, que mi abuela por parte de padre, por ejemplo, es brillante y se graduó de grado 12 cuando yo estaba como en 7º grado. Mi abuela dejó de ir a la escuela porque se abochornaba porque no tenía ropa, y una maestra un día la paró frente a todo el mundo, la abochornó más todavía y ya dejó de ir. Entonces, no es que yo sea primera generación porque mis abuelos eran brutos o porque mi mamá, ¿sabes? No había, es que they had the odds against them. No había dinero, no, ¿sabes? No había aceptación. Es toda una historia, por eso digo, defíneme violencia, defínemela, porque eso es violencia. ¿Cómo tú pretendes que un ser humano se desarrolle completamente cuando tú lo has privado de lo más básico por un montón de años, y cuando decides darle la libertad, no le das los recursos para que ellos they can thrive, que puedan florecer como entes completos? Entonces, no me hables de eso, por favor. Sí, ¿no? Y entonces para la gente blanca no ven nada de eso, es invisibilizado, ¿verdad? La situación criminal a la que ha estado expuesto el negro siempre es invisible para la raza blanca. Exacto, incluso aquí no se habla de gente negra ilustre. Tú le enseñas a los nenes sobre, a lo mejor un poco, me parece que Barbosa era que le decían el prieto, Ramón Emeterio Betances le decía, no recuerdo si era él, le decía la eminencia prieta, que hay cosas que no se hablan. Por ejemplo, Basquiat, algo que yo lo he tenido últimamente. Basquiat es un pintor reconocido internacionalmente y unas obras se venden 113 millones. Basquiat es haitiano de madre puertorriqueña. Basquiat estudió en Condado, me parece que fue en Dios mío, una de estas escuelas que hay allí de dinero que no recuerdo ahora. ¿Sabes? Este hombre pinta y hay palabras en español, se conoce porque él vivió aquí en Puerto Rico, y aquí no se habla de Basquiat. Aquí hay tanta gente que ha hecho y no como que no se muestran, y eso también a los niños, por ejemplo, cuando van creciendo. Arturo Schomburg es un ejemplo. ¿Quién sabe de Arturo Schomburg? Pero tengo que hacer una pausa, Sasha. Gracias por esos ejemplos. Regreso con Cezanne cuando regrese de la pausa. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y continuamos esta fascinante conversación que espero que nos abra mentes y nos abra corazones y podamos de verdad escuchar de qué se trata todo esto, a ver de qué manera podemos cambiar el rumbo, a ver de qué manera podemos hacer ese cambio cultural para que encaminar todo hacia hacer justicia, ¿no? Hacia hacer justicia y hacia promover igualdad. Cezanne, el caso tuyo de identidad. Sí. Para mí el asunto de la identidad ha sido bastante trabajoso en un sentido. Hay una frase que me ha perseguido incluso hasta los otros días. Lo que usualmente me dicen es, pero tú no eres tan negro.
Y entonces me lo dicen gente, obviamente, ¿verdad? De mi comunidad, vecinos, negros, blancos, trigueños, y entonces el tono trigueño o el no ser tan negro, pues también entonces genera una especie de problema histórico por un lado y cotidiano por otro. Entonces los tíos de mi abuelo decían, incluso mi abuela decía, pero hay que mejorar la raza, ¿no? Entonces, porque precisamente había que salir del asunto del sufrimiento, y de pronto yo me encontré con esas dos frases, ¿no? Mejorar la raza por un lado y yo no ser tan trigueño. Entonces, se supone que yo estoy mejorando la raza o yo estoy en un proceso en donde estoy saliendo del sufrimiento. No, no necesariamente. Entonces, en ese proceso yo veo que siguen aclarando cada vez más y más uno de los ejemplos más que atraviesa la ley y la moral en Puerto Rico, que es la religión. Y entonces cada vez Jesucristo tiene los ojos más azules y es casi cada vez más rubio. Y entonces de pronto, pues bueno, pues ¿qué bando se supone que yo tengo que tomar según quién? ¿No? Entonces hay que asumir una identidad, pero entonces resulta que yo no puedo asumir la identidad de los negros esclavos, primero porque ya no hay esclavitud y segundo porque yo no soy tan negro, ¿no? Entonces, todos esos comentarios han salido a flote a raíz del asesinato de George Floyd y yo creo que un comentario que vi en las redes sociales de un buen amigo, también escritor, que se llama Cristian Ibarra, me resolvió de alguna forma el problema. En el momento en que, algunas semanas después de que ocurrió el asesinato, dieron yo vi con mis hijos también el video en vivo de la llegada a la estación espacial del SpaceX, ¿no? Entonces un amigo escribe por redes sociales una frase que me dejó frío y precisamente por lo real y verdadera que es más fácil llegar a la estación espacial que a la justicia. Y a mí se me quedó grabada la frase precisamente porque el proceso de mi identidad está atravesada por frases. No eres tan negro, hay que mejorar la raza, tus hijos no son tan negros, y esas gradaciones, no importa de dónde vengan, es parte del problema a la hora de ejercer la identidad. Así que yo creo que hay una conversación múltiple, es una conversación que nos compete a nosotros como comunidad, es decir, la comunidad de los negros, y también le compete a todo tipo, no importa bajo qué premisa racial o de identidad suma. Yo creo que eso es uno de los grandes debates, ¿no? El asunto de cómo pasar de la historia a la justicia. Sí, no, y sabes que este asunto, como va de generación en generación, cada vez con el paso de los años se vuelve más difícil porque es en la inconsciencia. Exacto. O sea, tú aprendiste un sinnúmero de cosas de lenguaje racista, de comportamiento racista, sin siquiera saber que eso era un comportamiento racista o un lenguaje racista, porque como es algo de lo que no se habla, pues hay bueno, yo aquí creo que fue en el segundo programa que hice de racismo, dije una barbaridad y la dije como, bueno, de hecho que me disculpé. Sí, sí. Me disculpé al aire, porque son cosas que tú las tienes, que van pasando de generación en generación y tú no tienes esa conciencia precisamente porque no se habla, porque no se entra en conciencia ni se escucha por qué eso es nocivo, por qué es doloroso, por qué es insultante. Y entonces, pues en ese sentido, yo creo que esa conversación es muy importante que continúe. Entonces, Jorge, hay algo que quiero hablar contigo específicamente, y es que Jorge, por más de 20 años, ha venido haciendo un trabajo en esta dirección de educación y lo ha hecho, que es algo que me ha gustado mucho, porque qué importante es el rol de la música en cualquier cosa. La música es un lenguaje universal. Y Jorge ha estado haciendo un trabajo de educación sobre las razas a través de la música, explicando lo que es ese lenguaje musical, explicando lo que son esos instrumentos que se utilizan. Jorge, cuéntame cómo es que se te ocurrió eso y cómo ha sido el resultado.
Bueno, precisamente por todo esto que estamos hablando, quería mencionar una cosa bien importante que me llevó hacia eso. Es lo que estaba mencionando precisamente, lo que él experimentó cuando la gente le decía que no era tan negro, que hay que mejorar la raza. Fíjate que César, ¿qué edad tú tienes? ¿Aló? César, ¿qué edad tienes, César? Están sin micrófono, César, reconecta ahora. Ahora, yo 38. 38 años, yo tengo 69 para cumplir 70 este año. Wow. Entonces, pero fíjate que... Se ve muy bien. Gracias. Gracias. Eso es parte del trabajo también del trabajo. Pero mira, es increíble que cuando yo era pequeño, generaciones antes de que tú nacieras, pasaba por los mismos comentarios. O sea, el vestido era el mismo. Cambian los tiempos y el vestido sigue siendo, o sea que tenemos que cambiar el vestido de alguna forma. Hasta que llegó una persona que me cambió ese vestido, que fue Malcolm X cuando dijo Black is Beautiful. Para los 60, final de los 60, dijo Black is Beautiful, aquí en Puerto Rico, eso me hizo ¡pau! Y ahí nació mi afro. En la Universidad de Puerto Rico nació un afro grande que fue el que usé en teatro, como bien te acuerdas de Elvis, por muchos años, incluso hasta la entrada con Haciendo Punto. Tuve mi afro. Recuerdo perfectamente, sí. Y la cuestión era y no te lo has podido dejar más, no es porque no quisiera, sino porque ya no tienes tanto pelo. Exacto, hay razones, tú sabes. Pero siempre tengo mi pelo. Mira, pero a mí me pasa lo mismo, yo tengo poco pelo, ya no me lo puedo dejar largo ya. Sí, me queda poco pelo. Con la parte africana, con la parte de mi papá, que era de la otra parte árabe, jíbaro, indígena. O sea, y como bien decía que se habla de pelo malo, empecé a llamarle pelo africano, o pelo de negro o pelo africano, para que esa misma estima fue la que transmitía a miles de estudiantes, a los cuales fueron estos estudiantes que fueron como mis hijos durante muchos años. Esa parte de orgullo, especialmente a nuestra gente como yo, que necesitaban ese apoyo en la autoestima. Y ahí fue que nació este trabajo. Este trabajo nació como un punto de bregar con la autoestima colectiva. Y por eso fue que decidí en un momento dado no ser maestro en una escuela, sino utilizar el teatro, la música, el baile para crear un trabajo. Después que me gradué del Conservatorio de Boston en teatro musical, en vez de irme a audicionar en obras, ya a los 35 años, bendito, allá a trabajar en restaurantes, allá en Hollywood, no, en Broadway, no, yo no estoy para eso. Yo creé un trabajo que se fue a universidades, que se fue a comunidades, a cuantos sitios tú te puedes imaginar, llevando la voz de lo que éramos nosotros, que somos parte. De hecho, aquí en Boston, recuerdo, antes de yo mudarme a Puerto Rico nuevamente en el 2001, que fue cuando fui con el Instituto de Cultura, me llamaron la comunidad afro-norteamericana y la comunidad puertorriqueña, que se estaban uniendo porque se dieron cuenta que son gente del mismo barco. Gente del mismo barco. Bueno, tengo que aprovechar, Jorge, ahí tuvimos un problema de comunicación, pero tengo que hacer una pausa, así que aprovecho para la pausa en lo que regresa el sonido por ahí. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta fascinante conversación sobre cómo asumir la identidad y esperamos que las personas de la raza negra que nos escuchan les sirva, les ilumine para hacer lo propio. César, ¿qué tú ves que va a pasar? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que este proceso en el que ha ocurrido esto, y decía Sasha ahorita, bueno, pasó esto, pasó lo otro, no hay convicciones, no hay esto, no hay lo otro, pero entonces ahora de pronto ocurre este incidente? ¿Tú crees que es porque hubo, yo creo que era como el tercer incidente en muy poco tiempo realmente de distancia? ¿Qué tú crees que fueron los factores que se acumularon para que, o tal vez fue porque él clamó por su mamá, o tal vez porque ese video fue tan crucial? ¿Qué es lo que tú crees que realmente fue el detonante para que esta protesta se elevara a la magnitud que se elevó y sobre todo que por primera vez en 400 años fuese tan multirracial? No se había visto una protesta así de masiva y así de multirracial. ¿Qué opinas, César? Sí.
el factor de que haya sido George Floyd y no otro tiene que ver con la condición humana. Nosotros los seres humanos necesitamos muchas veces ciertas historias, ¿no? Yo recordé, rápido que vi el video y luego vi las manifestaciones, recordé la lucha por Vieques y que fue a raíz de la muerte de David Sanes. Yo también pensé en eso, fíjate. Sí, a pesar de que pues no podemos negar la violencia de generación tras generación, hay ciertos factores que nosotros no dominamos y a la hora de contarnos historias, muchas veces recurrimos a lo más gráfico y a lo más cercano, ¿no? Y entonces, en el caso de George Floyd, siguiendo un comentario que hizo Will Smith de que no es que el racismo está peor, sino que está siendo grabado, yo creo que el hecho de la visualización de todo el proceso, a pesar de que yo no lo he podido ver del todo completo, pero la visualización de alguna forma desencadenó la indignación, pero no quiere decir eso que la indignación no haya estado antes. Y yo al menos no tengo claro en qué va a terminar, pero independientemente en qué vaya a terminar, yo estoy muy complacido por el debate que ha generado, de alguna forma por la acción que ha hecho que gente que de alguna forma aprenda a visualizar ciertas áreas que no había pensado y que también a nosotros, los que sufrimos de esos tonos grises, nos ayuden también a regresar a una raíz que tal vez habíamos olvidado porque digamos también nos habíamos relajado demasiado respecto a, bueno, pues como existen las leyes, ¿no? Pues entonces no hay que hacer nada más. Y yo creo que también el debate que ha generado respecto a la criminalización de la protesta para mí es bien importante. El hecho de que se esté criminalizando la protesta ha generado ciertos debates que a mí me interesan tener. No solamente por el asunto racial, yo creo que es importante volver o recuperar otra vez la libertad de poder protestar. Alguien me hizo un comentario respecto a la violencia y se hacía referencia a los negocios, a los pequeños negocios, que la gente iba a estar afectada, se iba a afectar la economía, y yo recuerdo que le comenté que la constitución que él defendía precisamente estaba fundamentada en actos de violencia y de protestas, y le recordé, y estoy pensando un poco en Jorge Santiago, en la protesta que se hizo en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, de una serie de sujetos, por supuesto blancos, que se vistieron de indios para tirar el té al agua, ¿no? Y esa protesta generó o obligó a un montón de gente de alguna forma a debatir cuáles son los límites que yo tengo para protestar al respecto. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me interesa, que se visualice la oportunidad que tiene no solamente nosotros los negros, sino todas las minorías y todas las personas que puedan respecto al asunto de cuáles son las libertades y qué nos protege. Y dónde nosotros nos amparamos a la hora de poder defender los derechos humanos, que es lo más importante que tenemos. Ustedes han visto el documental 13 Sí, de la enmienda 13. De la enmienda 13, sí. O sea, la enmienda 13, para mí, sinceramente, y a los que nos escuchan, por favor, está en Netflix, véanlo. Si quieren educarse, véanlo. Y les voy a decir que a mí el impacto que tuvo para mí fue, perdóname, sí, la esclavitud nunca se terminó. No, nunca se terminó, ni tampoco la guerra civil. La esclavitud. Delvis, sí. ¿Cuál es el nombre del documental, que lo perdí en el sonido? Es 13 Amendment. Está en Netflix. Yo te lo envío, te lo voy a enviar luego por mensaje de texto. Es un documental importantísimo que revela que la esclavitud no terminó, porque en la medida que hay tantos hombres negros presos en Estados Unidos haciendo trabajo esclavista, porque es trabajo de gratis para las empresas multinacionales, tanta gente negra que está detenido en las cárceles, muchos de ellos sin haber cometido delitos, ¿verdad? O delitos tan menores que no es para estar allí, que los Estados Unidos convirtió las cárceles en una industria. Es una barbaridad.
Es una barbaridad y eso... Sí. Sí, perdón. Sasha. No, sí, o sea, si miramos las cárceles de aquí no están llenas de gente de Encantada o de Ocean Park, que es una realidad que hay que mirar aquí también. Claro. Sí. Pero, es lo que digo, que la esclavitud no se abolió. No, y eso tenemos que añadirle también el hecho de que en las protestas, la destrucción que se ha dado de la propiedad, muchas veces no se discute una cosa. Cuando hay crisis, los estados lo que hacen es defender precisamente a los bancos y a los privilegiados, no es a la comunidad. Entonces yo creo que ese tipo de violencia hay que ponerla en contexto y es lo que mucha gente no quiere hacer. No quiere hacer el esfuerzo de ponerlo en perspectiva. No tienes que estar de acuerdo, simplemente ponerlo en contexto. Entonces, el asunto de que hay que asumir una posición bien moralista respecto a cuáles son los límites de nuestro derecho. Yo creo que es bien importante insistir en ello y yo por lo menos he tratado de defenderme desde ahí, ¿no? El asunto de que estén claros. Estados Unidos no tiene una carta de derechos. O sea, la Constitución de los Estados Unidos no se fundamenta en una carta de derechos a diferencia de, por ejemplo, de la de Francia u otras repúblicas, ¿no? Yo creo que es importante. Aquí en Puerto Rico tenemos un código civil y hay un código que está por encima del precedente, como se trabaja en Estados Unidos. Todos esos elementos de derecho hay que debatirlos, hay que hablarlos. Jorge. Mira, no solamente quería mencionar que, yendo atrás sobre etiqueta, sobre vestido, sobre la mentira en la que estamos viviendo, porque aún cuando celebramos la abolición de la esclavitud, que se da supuestamente el 22 de marzo de 1873, de momento me encuentro que se dio 13 años después, o sea, nos engañaron. Ahí lo que pasó que, como ustedes saben, los esclavistas, especialmente la sociedad de Ponce, que era bien fuerte, le estaban pidiendo a España que los indemnizara a ellos, que les diera dinero para poder dejar a esos esclavizados ir. Y como España no podía conseguir dinero, de hecho tuvieron que recurrir a pedir un préstamo, hablando de globalización, a Inglaterra. Entonces ellos dejaron por 13 años, solamente incautaron a los jóvenes y votaron a los niños y a los ancianos de las haciendas. Y de ahí se van creando, ahí empezaron a nacer los primeros arrabales alrededor de esas haciendas, porque no tenían ni techo. Ahí empezaron a nacer los primeros arrabales. Esta mentira, que estamos celebrando incluso la abolición de la esclavitud, que se da 13 años después, todavía sigue siendo algo que nos afecta. Por eso que la gente, o sea, pienso yo que estamos en algo tan frágil que cuando nos vienen este tipo de situaciones, la gente explota. O sea, porque Sasha, hay algo dentro, hay algo que no está claro y no me lo están diciendo bien claro. Seguro, ¿okay? Si no hay conversación. Eso es de lo que se aprovechan, de la no conversación. Sasha. Quería mencionar, o sea, no, como que piggyback en lo que decía el profesor, que Inglaterra le hizo el préstamo a Puerto Rico, yo presumo, porque el reclamo de la abolición de la esclavitud venía bien fuerte de Inglaterra hacia España, porque aquí había una mezcla bien brutal, había gente que sí quería, pero había gente que no, lógicamente, tener negros esclavizados era dinero. Pero, anyway, sobre lo que habías preguntado de qué yo veo como resultado y por el proceso por el que está pasando Estados Unidos y el mundo, pues por lo que yo he estado viendo, la solidaridad internacional ha sido bien fuerte. Yo vi protestas, por ejemplo, John Boyega, que es un actor inglés de ascendencia africana, tuvo Dios mío, ¿cuál es la palabra? Bueno, una manifestación y habló sobre todo lo que ha pasado como negro y todo lo que sucede, las cosas que pasan a las personas de ascendencia africana en Inglaterra. Yo vi protestas en Ámsterdam, vi protestas en Francia. O sea, la realidad es que el mundo se ha podido dar cuenta que Estados Unidos no es como se pinta en términos raciales y de justicia y demás, y están pendientes. En la parte local de Estados Unidos, por ejemplo, en Minneapolis, que fue donde mataron al señor George Floyd, luego de que llamaran en uno de los precintos de la policía, están ya disbanding, como que separando a la policía o sacando a la policía, dejando
o sea, eliminando la policía, vamos a decirlo de esa forma, lo que se conoce como policía ya, el sistema de policía. Incluso en Seattle también el SPD, que es como el Departamento de Educación, podemos decir allá, también quitó ya las relaciones que tenía con los departamentos de policía. Hay muchas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Una de las cosas que vi fue que esta serie Cops fue eliminada, fue cancelada después de 32 temporadas. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Estoy bien agradecida de que ustedes me hayan acompañado aquí. Jorge, qué bueno que has estado con nosotros desde Boston. Ha sido una alegría tenerte en casa. Qué maravilloso es el internet, que me ha permitido hasta verte la cara. Aquí desde Boston, Puerto Rico, porque esto es... Exacto, me lo imagino. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Sasha. Y muchas gracias a Leila, que es nuestra productora y nos ha estado acompañando ahí, a Anushka, que está en los controles en la estación. Así que, amigos, eso es todo por hoy. Manténgase al tanto porque vamos a seguir de cuando en cuando conversando de este importante tema. No lo vamos a dejar caer. Así que tengan ustedes muy buen día. Muchísimas gracias por escucharnos.